Muchas gracias, Jonathan. Un saludo a todas las compañeras y compañeros de organización del Congreso. Un saludo a las personas que están conectadas. A Ana María, que hizo una presentación muy hermosa, muy emocionante además. Y un saludo obviamente muy especial a mi invitada y mi invitado, que mirarán la inclusión desde unos aspectos que son muy interesantes y además bastante novedosos, especialmente para la gente de museo. Yo quiero decir que en esta mesa pensamos que la inclusión es un asunto que remite a lo social, a lo compartido, y apela por lo tanto a aquellos aspectos relacionados con los derechos, la justicia y la erradicación de estereotipos y barreras físicas y simbólicas que niegan o impiden un verdadero acceso, por una parte, y una participación real, por otra parte. Los museos, como espacios culturales, no solo deben garantizar el derecho al acceso, sino que deben abrirse a la co-construcción de sus relatos, en la medida que ello significa instalar historias y representaciones a menudo olvidadas o ignoradas. Debemos reconocer que la participación implica un trabajo mancomunado entre variados actores y actores sociales. Este trabajo inicia con la necesidad de reconocer las propias barreras que la institución levanta y que impiden el libre acceso y una participación real y no aparente. Hay esfuerzo en materia de inclusión con personas de movilidad reducida, con sordera o ceguera. Sin embargo, ¿qué ocurre con las discapacidades más invisibles? Hablamos de discapacidad intelectual, psíquica y autismo. Natalia Miralles, académica de la Universidad Alberto Hurtado, nos ilustra sobre ciertas estrategias y lecturas fáciles que contribuirían a que los museos adapten no solo su trabajo pedagógico, sino también museográfico. Su charla, Inclusión en museos e instituciones culturales, eliminando barreras de acceso a la cultura de personas en situación de discapacidad. Natalia es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, profesora de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Educación Artística de la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace una década es docente e investigadora en el ámbito de la educación artística no formal, aportando la formación de profesoras y profesores de arte sensibles a la relevancia de la educación y mediación en museos. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran la educación artística en museos y la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la cultura y las artes. Actualmente se desempeña como académica del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado. Buenos días, Natalia, bienvenida, feliz de que estés acá en esta mesa, así que la audiencia es tuya. Yo te voy a avisar cuando te queden 2 o 3 minutos. Gracias, Irene. Muy buenos días. Un saludo muy grande para todas y todos que están en este momento acompañándonos. Saludo también a David, que está haciendo la interpretación en lengua de señas, que es muy importante también para que la comunidad sorda pueda acceder a este encuentro. Bueno, vamos a ir ahí en materia, viendo esta presentación. Irene, tú me dices si se ve bien, por favor. Sí, se ve, solo tienes que ponerle en modo presentación. Ahí sí. ¿Perfecto? ¿Sí? Tienes que ponerle en modo de presentación. Ahí, perfecto. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, como decía Irene, yo soy profesora de artes visuales, trabajo en la Universidad Alberto Hurtado acá en Santiago, en Chile, y quiero presentar algunas como, digamos, claves que considero importantes para avanzar, como decía Irene, en la presentación de esta mesa, en la eliminación de barreras para las personas en situación de discapacidad. También contarles que además de mi labor docente, soy una persona que practica el activismo dentro de esta área, soy cuidadora de niños con discapacidad y creo que es muy importante también visibilizar eso en mi trayectoria personal y académica. Bueno, esta definición de inclusión que es de UNESCO creo que nos puede guiar para toda esta mesa y que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan también pensar en sus propios espacios, porque la inclusión se relaciona con el acceso, la participación y los logros de todos, y con un especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Es importante pensar en mi praxis, en mi práctica educativa, cultural, social, quiénes son las personas que no participan o que están en riesgo de exclusión. Por eso abajo coloco este camino porque la inclusión es algo que no se da de un día para otro, requiere hacer muchos cambios, muchos esfuerzos,
Y pienso que nosotros deberíamos situarnos en este típico, usted está aquí, y ver hasta dónde quiero llegar, qué tengo que hacer para poder llegar a hacer una labor más inclusiva en el campo de los museos y de las instituciones culturales. Muy brevemente, para que no se me vaya el tiempo en esto, sí quisiera comentar este panorama de los museos, cómo ha ido cambiando afortunadamente y poniéndose un énfasis mayor en las personas, en las comunidades, en los visitantes, que en las colecciones, como fue al inicio de las instituciones museales. Entonces tenemos ya en el siglo XXI una museología que busca ser crítica, social, también participativa, pero si bien este avance que lo vemos en la teoría museológica, algunas veces digamos, no se plasma en la praxis de los museos y de también la relación con las personas. Entonces, por eso yo hago estas preguntas que nos pueden guiar en pensar quiénes son las personas que participan y si todos y todas tienen la opción de acceder a esta museología participativa que busca reconocer a los museos con una base en un trabajo interdisciplinario, social y también en una institución cada vez más inclusiva. Entonces, pensemos en nuestros museos, cómo vamos llevando este tránsito, ¿no? De este museo que era mucho más rígido, mucho más, digamos, como un contenedor de cosas, a ser un museo que permita también realizar de manera íntegra su labor social. Entrando en el tema de la discapacidad, me gustaría enfatizar en lo que entendemos también como las barreras, que es lo que queremos eliminar. Si nosotros vemos este dibujo queda súper claro, ¿no? Si yo tengo un lugar sin accesibilidad, sin una rampa, sin un ascensor, yo convierto a la persona con discapacidad física en una imposibilidad de poder participar. Si yo hago las adecuaciones, disminuyo esas barreras, las elimino, las personas pueden participar plenamente y eso es la inclusión. Lo que les decía antes, ahora como tenemos la oportunidad de contar con David haciendo la interpretación en lengua de señas, las personas sordas pueden participar en esta actividad. ¿Qué pasaría si David no estuviera hoy? Entonces, nos damos cuenta que hay muchas barreras que podemos eliminar, algunas de formas más sencillas que otras, pero nosotros tenemos que tener ese énfasis en esa eliminación constantemente. Me gustaría referirme a estos temas, son temas bastante largos, pero quizás enunciarlos brevemente, que son los que permiten lograr una mayor inclusión en los museos y las instituciones culturales, que son la accesibilidad, el diseño universal, los ajustes razonables y la inclusión. Sin embargo, quisiera decirles a todos y todos los que nos escuchan que estos ámbitos están muy detallados y es muy interesante que tomemos como hoja de ruta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ha sido ratificada por muchos estados, incluido Chile, el año 2008, la encuentran fácilmente en internet y ahí pueden tener con mucha claridad cuáles serían, digamos, los objetivos y cuál es la ruta que tenemos que trazar para lograr cumplir con los derechos de las personas con discapacidad y específicamente también los derechos culturales. La accesibilidad tiene, digamos, varias formas de verla. La más conocida es la accesibilidad física, perdón, en que les quiero colocar estas imágenes que son del Instituto de Accesibilidad, en donde dice que parece accesible, pero no lo es. Cometemos muchos errores a veces en realizar adecuaciones a los edificios sin lograr que éstas cumplan la normativa, que puedan ser utilizadas por las personas en situación de discapacidad. Entonces es muy importante que las personas puedan desplazarse de forma autónoma y los edificios tienen que hacer este esfuerzo. Hay leyes que lo regulan, pero todavía tenemos que muchas instituciones culturales que no disponen de rampas, que no disponen de ascensores, o que disponen de uno que está muy lejos, y eso es importante también que podamos irlo cambiando y podamos avanzar en lograr eso. Este ejemplo es un ejemplo paradigmático, obviamente no todos los museos tienen estos recursos como el Museo Reina Sofía en Madrid, pero sí me gusta colocarlo porque este es un ejemplo de un edificio patrimonial que fue declarado Patrimonio Histórico-Artístico en España el año 77 y que utiliza esta solución, ¿no?, de estos ascensores exteriores para no, digamos, intervenir la fachada del edificio, que muchas veces no se puede por temas legales de monumentos nacionales, pero sí asegurar la accesibilidad de todas y todos al patrimonio. Podemos generar soluciones quizás no de esta envergadura, pero sí es urgente poder avanzar en eso en muchos lugares de Latinoamérica que estamos al debe en este aspecto. Sin embargo, la accesibilidad no es solamente física.
creo que uno de los temas más importantes y que es una suma de voluntades es sobre la accesibilidad cognitiva en nuestros museos e instituciones culturales. Tenemos que generar cambios para que todas las personas puedan acceder a los tipos de contenido, diversos tipos de contenido, incluidos los contenidos de los museos, de las exposiciones y del arte también, que suele ser a veces muy críptico. La lectura fácil es una herramienta que es muy importante, se está realizando en varios lugares, pero genera varios cambios también lo que es el diseño y lo que estamos acostumbrados en ver en folletería, en ver en textos de sala. Ahí les dejo algunos, digamos, directrices para realizar la lectura fácil. Esto también se puede encontrar en muchos sitios especializados, pero en definitiva es el uso del lenguaje, pasar de un lenguaje académico, de un lenguaje técnico, a un lenguaje que sea llano, con frases simples, cortas, con estructuras habituales, apoyarnos también con imágenes, con pictogramas, que puedan tener una relación, digamos, a los textos y que puedan hacerlos más accesibles a personas que no manejan bien el idioma o personas con alguna discapacidad intelectual. Tenemos que evitar las siglas, las abreviaturas, en la maquetación también de, digamos, de los materiales impresos, generar, digamos, no un diseño sobrecargado para que pueda ser más comprensible. Aquí quisiera mostrarles un par de ejemplos. Esto es del Museo Nacional de Escultura en Valladolid. Esto es un material de lectura fácil. Si ustedes lo leen, pueden darse cuenta que presenta digamos, las ideas principales. Está pensado en personas con discapacidad cognitiva, pero también es muy útil para niños, también para personas migrantes que no conocen el idioma en su totalidad. Entonces vemos que se convierte en un material inclusivo, no es un material difícil de hacer. Entonces tenemos que ver que están las voluntades ahí de por medio y ojalá todas las instituciones pudiesen contar con materiales de este tipo. En los mapas, por ejemplo, en los planos de los museos también es interesante implementar lectura fácil, que tengan imágenes y que tengan pequeñas descripciones que permitan a las personas poder reconocer dónde están, obviamente, y cuáles son los lugares o piezas más importantes de la institución que están visitando. Esto también nuevamente es del Museo de Escultura de Valladolid en España. En Chile, en los museos también el MAVI ha sido un referente muy importante en cuanto a que es inclusión y es uno de los pocos museos que ha realizado lectura fácil y también en el ámbito del arte, que siempre, digamos, a veces los museos de arte son los más reticentes a incorporar o museografía o módulos o distintas metodologías para poder hacer más accesible el contenido. Aquí tenemos un material didáctico que se hizo en la exposición esto recientemente, el año 2020, que permitía conocer a un artista, conocer de qué se trataba la exposición, incluía también un glosario con algunos términos que pueden ser no familiares para las personas, como lo que es un curador, lo que es un ensayo, etc. El diseño universal es fundamental también en la museografía. Nosotros tenemos que pensar cómo desplazamos este concepto que no fue creado para los museos, no fue creado en Estados Unidos para, digamos, para objetos, pero sí nos sirve porque es buscar cómo yo diseño un entorno que pueda ser utilizable y comprensible para la mayor cantidad de personas. Entonces, volviendo al tema de la inclusión, ¿no? Incluir es estar todos juntos, no es hacer quizás algo específico para una persona con ceguera o baja visión, sino hacer algún módulo o algún material que pueda ser utilizado por personas ciegas, pero también por niños, también por personas sin discapacidad. Eso pensamos en incluir. Entonces, en que todas las personas nuevamente estén por sobre los objetos, por sobre la colección y que puedan participar. Este es un ejemplo del Museo Artequín en Viña del Mar, que me parece interesante. Fíjense el cambio también en los textos curatoriales, en los textos de sala de los museos. Muchas veces son textos muy largos, muy poco comprensibles, con letras muy pequeñas. Aquí eso ha sido reemplazado por una pregunta que permite activar la exposición. Vemos también en este museo un lugar de descanso que puede utilizarse para realizar actividades educativas con niños y niñas o un asiento para personas con temas de movilidad, personas mayores, mujeres embarazadas, personas que necesiten también tomar un descanso. Muchas veces vemos en museos que cuesta mucho encontrar quizás una banca o un lugar para sentarse. Y aquí también, como es un museo orientado a la infancia, ver cómo podemos cambiar también la altura de algunas obras, hacerlo accesible para niñas y niños, y eso es muy relevante a la hora de querer fomentar la participación de todos y todas
en el espacio expositivo. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un ejemplo de accesibilidad y diseño universal. Aquí podemos ver en estas imágenes personas ciegas transitando sin ningún problema por el museo, rampas adecuadas para personas con movilidad reducida, materiales táctiles, también tiene lengua de señas en distintos lugares. Entonces vemos cómo podemos crear un espacio que todos lo puedan utilizar de forma simultánea. También la inclusión se puede ver en otros materiales que realizamos que son comunes en los museos. Por ejemplo, aquí hay un carro didáctico en el Museo Regional de la Araucanía. Este carro se podría pensar para niños y niñas en alguna visita, pero también es un carro que incorpora materiales para tocar, para oler, para explorar con los distintos sentidos. Entonces nos permite apoyar una visita educativa, pero también ser parte importante para personas con algún tipo de discapacidad que quieran acercarse a este museo, poder conocer más de su colección y de su patrimonio. Bueno, respecto a la inclusión, aquí les pongo dos imágenes de exposiciones de arte. La primera es en España, la segunda es en Brasil. Si vemos la imagen de arriba es una clásica exposición de arte, ¿no? Que no hay nada. Están las obras, no vemos ni cédulas, no vemos, digamos, textos. En general está ahí y bueno, el que comprendió, comprendió, ¿no? Abajo, en cambio, tenemos una muestra que es de arte también, pero que posee audiodescripción, todo señalizado para personas ciegas o con baja visión, todo el aspecto podotáctil, y un video para personas con discapacidad auditiva, donde está la lengua de señas brasileña en este caso. Entonces vemos el cambio ahí en el diseño, hay un cambio museográfico. Y eso es algo muy importante. Nosotros dentro de la cultura estaríamos obligados, y también lo dice la Convención, a realizar ajustes razonables dentro de las museografías. ¿Qué entendemos por ajustes razonables? Ahí les dejo la definición. Tenemos que hacer estas adaptaciones que permitan, garanticen a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, poder ejercer sus derechos culturales en este caso. Entonces aquí tenemos una persona con movilidad reducida que puede acceder a las distintas partes del museo, una persona con discapacidad sensorial, ceguera, que posee audiodescripción y estaciones táctiles para poder acceder a la colección y ojalá a la mayor parte de ella. El problema está fundamentalmente en el tema del diseño, ¿no? ¿Qué pasa con la inclusión? La museografía, que es para todos, como muy bien lo expresan aquí Espinosa y Bonmatí, dos autores españoles referentes en accesibilidad e inclusión, que invito a que puedan revisar. Ellos nos comentan que la museografía para todos necesita otras cosas, necesita más luz, necesita macrotipos. Hay que cambiar entonces esta visión del diseño, muchas veces con letras tono sobre tono, que se puede ver muy bonito, pero que no es accesible. Entonces ellos, ¿qué proponen? Hacer una nueva estética que sea accesible. Ahí les dejo una imagen de lo que es un macrotipo, junto con braille, que serviría para personas con baja visión y ceguera, y esta chapa que hicieron estos compañeros en España, ¿no? De pensar que hagamos que lo accesible sea sexy también. No quedarnos en que el diseño es distinto, que no me gustan estas letras, sino poner las prioridades respecto a cómo hacemos museografía accesible. Esta imagen es del Museo Afro de Brasil. En medio de la exposición tiene algunas estaciones donde podemos manipular objetos, donde hay réplicas de obras, y están en la misma exposición, porque hay muchas veces que hay lugares donde se realizan algunos módulos, pero están fuera. Y si hablamos de inclusión, la idea es que todos podamos participar juntos. Entonces, iniciativas como estas son muy interesantes, muy valoradas por las personas en situación de discapacidad. El Museo de la Ligua en Chile también ha hecho un trabajo hermoso, los invito también a ver su canal, sus redes sociales, cambiando totalmente su museografía en búsqueda de hacerla cada vez más inclusiva para personas con discapacidad, para personas migrantes, para distintos colectivos, como decía al inicio, que pueden estar en riesgo de exclusión, para que puedan disfrutar del museo. Entonces aquí tenemos a Robinson, parte del área educativa del museo, con este mural que es táctil, tenemos ahí, ustedes pueden ver estaciones con sonido, también tiene videos con lengua de señas y todo lo necesario para que personas con discapacidad puedan disfrutar de este hermoso museo. No nos podemos quedar
también solo en el museo, ya hemos visto con la pandemia cómo ha sido la irrupción, digamos, de estas actividades que realizan los museos y las instituciones culturales a través de esta plataforma, como estamos también hoy mismo. Es importante entonces que la lengua de señas esté presente en todas las actividades. Aquí hay un ejemplo del Museo Violeta Parra, que muchas de sus actividades ha incorporado la lengua de señas chilena, y eso es interesante porque empieza también a generar y a crear una demanda. Un colectivo que quizás no participaba porque no habían intérpretes, ahora sabe que en este museo hay actividades donde ellos sí están considerados y que pueden participar de manera habitual. Y eso es muy, muy importante, que no sea quizás solamente para algunas actividades, sino que podamos irlo haciendo, siempre tener la posibilidad de contar con un intérprete como contamos hoy. Aquí otros ejemplos que quiero dar breve de la Pinacoteca en Brasil, en un lugar también que, bueno, Gabriela podrá comentar más el día de mañana, pero es un lugar que se ha caracterizado por una preocupación constante por la inclusión. Aquí tenemos la reproducción táctil de la obra de Mickey Sanfant, donde tuve la oportunidad de ver cómo interactuaban también no solo personas ciegas o con baja visión, sino también niños, niñas, haciendo un espacio muy inclusivo, muy interesante. En este mismo museo hicieron algo que creo que también estamos al debe y tenemos que avanzar. La inclusión tiene que partir por casa. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y tienen también la misma potencialidad para ser trabajadores de la cultura. Esta visita fue una visita hermosa porque si uno mira la imagen piensa que es una visita en lengua de señas, pero es una visita que la hace una educadora sorda. Las personas que están ahí no son sordas. Como la educadora sorda, atrás hay una persona que hace de intérprete, al revés de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ella es una educadora, una profesional de las artes que está haciendo su trabajo, y lo que el museo hace es darle los ajustes para que ella pueda realizar su trabajo en igual de condiciones que cualquier otro educador del museo. Eso ya es algo que podemos considerar como inclusión. Inclusión en el trabajo, inclusión en la cultura. Quiero agradecerles por este espacio, ahí les voy a dejar también mis redes por si alguien tiene alguna duda, pero para terminar me gustaría mostrar un pequeño video muy breve de una actividad en que tuve la oportunidad de realizar en el Museo de Arte Colonial San Francisco, como decía Irene, para estas discapacidades más invisibles, que no son la discapacidad sensorial, ¿no? En este caso para niños y niñas con autismo. Espero que lo puedan ver. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su atención. Irene, agradecerte a ti también, contarles que este taller que se hizo en el Museo San Francisco
se ha hecho varias veces, y ha sido bien interesante que fue quizás, partió siendo una iniciativa para niños y niñas con autismo y sus familias, y después se convirtió en un taller inclusivo donde participaron niños con autismo, niños sin autismo, y que es, digamos, como el objetivo que tenemos, en que podamos participar todos juntos, pero que los museos y las instituciones culturales también tengan los ajustes, la adaptación para que todos y todas realmente puedan participar y disfrutar del patrimonio. Eso por mi parte, me imagino después luego Javier nos va a contar muchas cosas interesantes también que han hecho en el museo. Así que muchas gracias Irene por esta oportunidad y encantada de compartir con todos ustedes. Muchas gracias a ti, Natalia, como siempre, un lujo escucharte tan amena, tan clara, eh, y además, como dicen acá algunas personas, siempre tan inspiradora. Alejandra Fuentes González, excelente presentación de Natalia, muchos saludos. Arturo, gracias Natalia, inspiradora como siempre. Así que ya, nos vamos quedando ahí con algunas preguntas que podemos comentar al final. Gracias también, Natalia, porque te ajustaste súper bien en el tiempo. Bueno, vamos a hacer la entrada con una pregunta a nuestro próximo invitado. ¿Por qué son importantes las iniciativas de accesibilidad? Reconociendo la gran diversidad de públicos que participan de las actividades que presentan los museos, es que el Museo Baburiza ha diseñado dispositivos, soportes, programas y estrategias para grupos muy específicos. ¿Cómo es que este museo ha llegado a los niveles de accesibilidad universal? Javier Muñoz, encargado de contenido del museo, nos relata este proceso a través de su ponencia, Acciones de Mediación, Diversidad e Inclusión en el Museo Baburiza. Javier es licenciado en Historia, candidato a magíster en Historia del Arte, encargado de contenidos y colecciones del Museo Baburiza. Con más de 10 años de experiencia en el mundo de las artes visuales, ha generado proyectos de exhibición, divulgación y puesta en valor de colecciones artísticas, con un particular acento en la divulgación y generación de procesos de mediación y formación de audiencias. Su trabajo ha estado en constante actualización gracias a la formación continua y capacitación por medio de cursos en diversas temáticas sobre historia del arte, audiencias, colecciones, restauración y protección de colecciones patrimoniales, como en ICOM, CNCR, Fundación Gerda Henkel, Universidad Andrés Bello, Universidad Carlos III, Colección Telefónica, Museo Reina Sofía, entre otros. Javier, un gusto que estés con nosotros y nosotras, así que la audiencia, igual que a Natalia, es toda tuya. Muchas gracias, Irene. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la presentación y la introducción y por acotarnos bien a los tiempos. Voy a comenzar a compartir pantalla enseguida. Si me dan un minuto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Javier Muñoz, soy el encargado actual de contenido y colecciones, y les quiero hablar un poco sobre las acciones que ha llevado adelante nuestro museo, nuestra institución en temas de diversidad e inclusión y trabajo con la comunidad. Desde hace más de 3 años que nuestro directorio nos mandató a que cualquier actividad, cualquier acción, todos los programas que lleve adelante el museo tienen que tener como sello y como punta de lanza la diversidad y la inclusión como un desde. Entonces, desde este parámetro o este axioma comenzamos a diseñar una serie de iniciativas que nos permitieran trabajar con toda la multiplicidad de públicos que recibe el museo. El museo, en un año normal, sin pandemia, por supuesto, recibe más de 120.000 visitantes al año, entonces ustedes pueden comprender de que hay de todas las tipologías de públicos, desde primera infancia, estudiantes de enseñanza básica, enseñanza media, estudiantes de educación superior, investigadores, público general, adultos mayores y un gran componente de turista extranjero que nos visita principalmente por distintos convenios que tenemos con empresas de cruceros, con operadores de cruceros. Entonces, ante esta gran multiplicidad de públicos, tuvimos que generar una serie de acciones que permitieran a nuestro museo, que es un museo de artes visuales, que cautela una colección de arte clásico del siglo XIX, que es algo árido, ¿no es cierto?, para los públicos, buscar distintas estrategias de cómo entregar, difundir y
potenciar la educación artística con estas herramientas que nos permiten flexibilizar un poco lo árido y lo duro de un museo de arte clásico. Considerando además que el museo se encuentra ubicado en un monumento nacional, el Palacio Baburiza, que fue construido como una casa habitación para su antiguo propietario, Pascual Baburiza, no fue construido con la lógica de un museo actual. Entonces, el palacio, que tiene más de 4 niveles, que está lleno de escaleras por todos lados, es de muy difícil recorrido, es de muy difícil acceso para personas con movilidad reducida, y además, por tener la categoría de monumento nacional, estamos imposibilitados por ley de modificarlo, de instalar ascensores nuevos o rampas de acceso, puesto que la normativa nos prohíbe hacer modificaciones estructurales a la arquitectura. Entonces, tuvimos que pensar y repensar cómo hacer el museo más amigable, más accesible, con todas estas limitantes. Entonces, es así como comenzamos a reflexionar y nos dimos cuenta que para la comunidad de personas ciegas, que en la ciudad de Valparaíso hay una comunidad bastante importante, cómo una persona ciega puede acceder a un museo de artes visuales en el cual la imagen es el protagonista. Porque es complejo cómo una persona ciega, que tal vez nació ciega, ha sido ciega toda su vida, puede acceder al conocimiento y a la contemplación y al goce de una obra de arte, siendo que estas obras son tan antiguas que no podemos lamentablemente prohibirles el tacto, no las pueden tocar. Entonces, reflexionando, gracias a Natalia también Miralles, que presentó antes de nosotros, que nos ha ayudado mucho con sus conocimientos, y gracias al núcleo inclusivo de la Universidad Católica, creamos estos podcasts que son audios narrados sobre una obra de arte, y en definitiva es eso, es contarle una obra a la persona ciega. Esto lo logramos utilizando el lenguaje llano, simplificando la complejidad de los conceptos para poder entregar una narración que contempla información artística, información histórica sobre el autor, y después viene una descripción narrada, podríamos decir, cartográfica de la obra de arte, puesto que las personas ciegas tienen una capacidad increíble de poder mentalmente reconstruir el ambiente, el territorio, el escenario que uno les va narrando. Son capacidades que ellos tienen por sobre personas que tienen su visión al 100%, puesto que han potenciado estos elementos dentro de sus capacidades cognitivas. Les voy a parafrasear un poco en esta obra que ustedes ven ahí. La obra llamada La Vuelta al Trabajo fue creada por el artista francés Jules-Jacques Beirazat, y presenta una familia de trabajadores del campo que vuelven de la jornada laboral. De izquierda a derecha, con dirección hacia el sector derecho, se dirige 2 niños sobre un burro viajando, ¿no es cierto?, vestida la niña, una niña de azul, un niño vestido de blanco, deben tener aproximadamente 6 años de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno narra la descripción ambiental, la persona ciega puede acceder a la contemplación de la obra de arte desde sus propias potencialidades. Te cuento, una obra ha tenido un gran revuelo en redes sociales, puesto que nuestra carrera de comunicación, Tamara Candia, ha encontrado la estrategia de poder convocar a famosos de Chile, personajes de la televisión, actores, periodistas, celebridades, que han grabado y han narrado estas obras. Entonces se ha transformado en un recurso de accesibilidad universal, porque puesto que fue pensado para la comunidad ciega, hoy en día los escucha todo el mundo. Toda la gente que visita el Museo Baburiza y que sigue nuestras redes sociales pueden acceder a este recurso. Y esto nos llevó a un Te cuento una obra 2.0, que la obra toma la narración, ¿no es cierto?, esta narración que les comentaba recién, pero ahora se hace una grabación de la obra de arte y se pone además un intérprete en lengua de señas. Entonces cada vez vamos incorporando más elementos que hagan la accesibilidad a nuestro patrimonio artístico de manera universal. Nosotros trabajamos mucho con la comunidad de personas ciegas porque siempre encontramos que un museo de artes visuales es muy restrictivo y muy limitante para estas comunidades. Entonces le hemos puesto mucho el acento en trabajar con estas personas. Y al tener claro de que no podemos permitirles el tacto ni la manipulación de obras de arte de 200 años de antigüedad, porque evidentemente se pueden destruir, creamos Ver Más Allá,
que es un dispositivo, es una cajita de madera con ruedas, que puede ser llevada por distintos lugares del palacio, que en su interior tiene distintos prototipos de las materialidades con las cuales se confecciona una obra de arte. Un prototipo de óleo sobre tela, un prototipo de acuarela sobre papel, distintas molduras de madera, distintas molduras de yeso, técnica mixta. Entonces, estos prototipos se los facilitamos a las personas ciegas y ellas pueden tener una experiencia directa, un contacto directo con la materialidad, acompañado de un proceso de mediación y acompañamiento. Ahí en la imagen pueden ver a la encargada de mediación, Francesca, que le entrega información histórica, teórica sobre obras de arte, pero además tiene esta experiencia táctil. Esto ha sido muy reconocido y muy agradecido por la comunidad de personas ciegas, y también se transforma en un dispositivo de accesibilidad universal. Esto es sumamente valorado por los niños más pequeños, niños y niñas más pequeños de los primeros niveles educativos, puesto que pueden tener este acceso a esta experiencia táctil que enriquece de alguna forma su visita al museo y a este espacio patrimonial. Instalamos senderos podotáctiles en el palacio, peleamos un poco con la normativa legal de que nos prohibía, ¿no es cierto?, intervenir el Palacio Monumento Nacional, pero pensamos que es súper necesario en un palacio lleno de escaleras poner estos senderos podotáctiles que adviertan y dirijan a la persona ciega en su recorrido, tratando de buscar la autonomía en la visita. Siempre nosotros estamos asistiendo y acompañando, porque como les comentaba, el palacio es muy grande, tiene 4 niveles, muchas escaleras, pero tratamos de brindar la mayor autonomía posible a nuestras comunidades. Para también trabajar con estudiantes, creamos guías pedagógicas, que son esos libritos celestes que ustedes pueden ver ahí, que tratan sobre las obras de arte del museo, presentan las obras, el patrimonio artístico, con distintos recursos de educación artística, pero siempre detrás fomentando la diversidad y la inclusión en temáticas, por ejemplo, como procesos migratorios, tolerancia religiosa, discapacidad, entre otras temáticas. Entonces, con nuestras colecciones nos hacemos cargo o tratamos de aportar a los procesos formativos de las primeras infancias por medio de estas guías pedagógicas que están en clave lúdica. Las guías pedagógicas están llenas de juegos, encuentra las diferencias, colorea, completa el crucigrama, porque somos súper convencidos de que somos una instancia de educación no formal, que no podemos emular el sistema o la forma de entregar educación como lo hacen los colegios, los liceos y las escuelas. Entonces nosotros buscamos nuestras propias estrategias para poder presentar el patrimonio artístico del museo. La guía pedagógica la presentan 3 niñitos, que no sé si alcanzan a ver ahí en la portada, que uno es Nankel Cafe, que en Mapudungun, en la lengua originaria de nuestro pueblo mapuche, significa el viajero. Está también una niña haitiana que nos habla de los procesos migratorios actuales en nuestro país, y una niña caucásica rubia que representa a los inmigrantes del siglo XIX en Chile, que está principalmente representado por ingleses, alemanes, españoles e italianos. Me enseñas con señas, buscando también la autonomía para nuestros públicos, brindarnos como un espacio de accesibilidad universal. Hemos creado recorridos guiados, que es el mismo recorrido que hacen nuestros mediadores, pero por medio de en lengua de señas. Entonces cargamos el recorrido en una tablet, en un dispositivo táctil, y las personas sordas pueden recorrer a su propio ritmo el Museo Auriza en esta lengua de señas con subtítulos además. Entonces se transforma nuevamente en una herramienta que apunta a la accesibilidad universal, porque la puede utilizar cualquier tipo de persona. Y se puede ir pausando, retrocediendo, adelantando, o sea, tú haces el recorrido del palacio a tu propio ritmo. Y aquí hay algo muy interesante que también ha sido muy valorado por la comunidad, es que nuestras exposiciones transitorias también tienen presentación en lengua de señas, que se cargan estas tablets, pero estas presentaciones las hace un artista profesional, un artista de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, que se llama Bastián Flores, que es de la comunidad sorda. Entonces, ¿qué mejor que tener a una autoridad, a un artista visual profesional que ha sido ampliamente reconocido en exposiciones internacionales y nacionales y por muchos premios, que él mismo, con todo su conocimiento y background en las artes visuales, nos pueda presentar las distintas exposiciones al público, a la comunidad sorda, por medio de lengua de señas, y también estos videos son subtitulados. Se genera un círculo virtuoso. Hacemos accesibles las exposiciones a la comunidad sorda,
pero al mismo tiempo un artista visual de la comunidad sorda trabaja en una institución como nuestro museo, entonces generamos también empleabilidad a las comunidades. Entonces yo creo que esta iniciativa es inclusiva al 100% y se genera precisamente lo que todos nosotros apelamos como instituciones, que es la accesibilidad universal. Somos conscientes de que las autoridades exigen a nuestras comunidades docentes de que tienen que ser inclusivos, de que tienen que aplicar herramientas de diversidad, pero muchos de nuestros docentes son ya personas de mayor edad, que están recién escuchando y conociendo sobre estas temáticas de inclusión y diversidad, se tienen que ver enfrentados en sus aulas con una comunidad de estudiantes de inmigrantes que han llegado en los últimos años a nuestro país. Entonces muchos de estos docentes les exigen que sean inclusivos, pero no les entregan las herramientas para hacerlo. Entonces se genera mucha frustración, muchas complicaciones a la hora de llevar sus procesos docentes en el aula. Entonces nosotros como museo queremos hacer un aporte a ellos y organizamos estas instancias en la cual distintos profesionales, incluso Natalia, que expuso recién, nos acompañó como expositora en uno de nuestros seminarios, para que los docentes que participen puedan llevarse a sus aulas distintas herramientas que le hagan más fácil o puedan enfrentar de mejor forma distintos procesos de diversidad e inclusión. Nosotros vamos en la sexta versión se realizó la semana pasada, deberíamos ir en la octava, pero bueno, el estallido social y la pandemia en nuestro país nos obligó a cancelarla por 2 años, pero bueno, este año ya la retomamos. Las capacitaciones, nuestro equipo de mediadores y el equipo de trabajadores del museo constantemente se está capacitando. Nuestros guías manejan lengua de señas, algunos en niveles básicos, otros en niveles avanzados, pero todos tienen conocimiento en lengua de señas chilenas. Constantemente nos capacita 2 veces al año en la Oficina de Diversidad Funcional en distintos temas de discapacidad, de temas cognitivos también, con personas con problemas cognitivos, para personas de la comunidad sorda y la comunidad ciega. Y aquí es súper importante lo que comentaba Natalia también, el tema del lenguaje llano. Gracias a la capacitación del núcleo inclusivo de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nos han enseñado cómo trabajar el lenguaje llano, lenguaje simple, de comprensión fácil, para poder entregar todos los contenidos de las obras de arte del Museo Mauricio. Somos conscientes que el acceso al arte y la cultura es un derecho humano. Somos conscientes de que el arte es una herramienta súper potente para mejorar nuestra calidad de vida. Por tanto, trabajamos con todas las comunidades, no aunque puedan venir al museo de forma presencial, como por ejemplo son los pacientes del Hospital Psiquiátrico El Salvador, los que están internos, ¿no es cierto? O la comunidad carcelaria, la comunidad penitenciaria de personas que están privados de libertad en la cárcel de Valparaíso. Le llevamos a ellos exposiciones transitorias de fotografía, de artes visuales, organizamos concursos de pintura en la penitenciaría, llevamos distintas actividades de mediación a estos recintos, porque somos convencidos de que el arte es una herramienta muy pedagógica, también se transforma en un bálsamo para los espíritus castigados, ¿no es cierto?, de esta gente privada de libertad, y también el arte es una herramienta terapéutica súper potente para las personas del Hospital Psiquiátrico El Salvador. Entonces también han sido actividades que de alguna u otra forma han sido muy bien reconocidas por la sociedad, y habla de la visión amplia que tiene nuestra institución en torno a la inclusión, no solamente con temas de discapacidad motora o visual o de audición, sino que también con estas comunidades que están privadas del acceso al arte y la cultura. Otra cosa también que consideramos de la inclusión social son nuestro programa de pasantías para adultos mayores, las personas mayores que tienen mucho que brindarnos a nosotros, su experiencia, su conocimiento sobre la ciudad, su conocimiento sobre el patrimonio artístico de la ciudad. Entonces hemos invitado, capacitado a estas comunidades para que se transformen en guías del museo, evidentemente por su condición física, que se cansan más rápido, ¿no es cierto? Hacemos horarios acotados de trabajo, pero esto también se transforma en un círculo virtuoso, porque todas estas personas ya están jubiladas, muchos de ellos no tienen ingresos más allá de su jubilación, entonces en el museo les pagamos sus pasantías, adquieren una especie de sueldo, ¿no es cierto?, un aporte en dinero, pero además sus vidas, que ya estaban recluidas a sus hogares,
que muchos de ellos no tenían grandes motivaciones existenciales, ponerlos en contacto con el público, ponerlos a conversar, a dialogar con otras personas sobre su conocimiento sobre la ciudad, sobre el patrimonio artístico, ellos lo valoran mucho y se genera nuevamente un círculo virtuoso en torno a la accesibilidad y la inclusión de grupos que han sido lamentablemente relegados de algunas instancias culturales como son los museos. Y bueno, y también al tener muchos de ellos y ellas, sus mentes, sus cabecitas al 100% y súper inquietas a la hora de poder acceder al conocimiento y al aprendizaje, es que organizamos cursos de historia del arte para personas mayores. El mes pasado terminamos nuestra última versión, que giraba en torno al nacimiento de las vanguardias artísticas. Y en estos cursos que he visto yo con algunos colaboradores, no hay ninguna licencia, no hay ninguna, como se dice en Chile, aquí en Chile no hay ninguna buena onda con ellos. Les lanzamos encima toda la rigurosidad académica, de investigación bibliográfica, porque somos súper conscientes que ellos son muy capaces de poder enfrentar procesos de formación teórica académica con altos estándares de complejidad. También son cursos que ellos valoran mucho, son muy mateos, como se dice en Chile, son muy colaborativos, toman muchas notas. Entonces es una instancia muy participativa y muy enriquecedora para nosotros como equipo. Bueno, la pandemia nos obligó un poco a transformar todo esto en lo virtual, tal como lo estamos haciendo ahora. Entonces los cursos, las visitas guiadas, las charlas, los talleres de plástica infantil, los talleres de plástica para adultos, se han volcado a la virtualidad, se han volcado a una pantalla, y hemos hecho esto gracias a todas las plataformas que ustedes conocen, Zoom, Meet, StreamYard, y seguimos desarrollando nuestras actividades junto a la diversidad de la oficina funcional permanentemente, de manera remota. Y en la misma pandemia nos ampliamos un poco de nuestro trabajo con las comunidades y comenzamos a trabajar con Fundación Sendas, que es una fundación de acompañamiento y de capacitación y formación y cuidado para jóvenes con síndrome de Down. Nosotros tenemos un plan súper ambicioso, lento y progresivo, primero con visitas guiadas para ellos, realización de talleres también para estas personas, pero queremos apuntar a que finalmente se transformen en mediadores del museo. Esa es nuestra finalidad, esa es nuestra meta, es un proceso que es un poco más lento, pero queremos llegar a ese objetivo, que algunas de estas personas, estos jóvenes, se transformen en mediadores del Museo de Bellas Artes de Valparaíso. También con que sea un trabajo remunerado, por supuesto. El trabajo audiovisual, como les decía, la pandemia nos ha obligado a volcarnos a esto. Hoy ya estamos trabajando de manera presencial, pero lo remoto no lo hemos dejado. Esto ha generado que nuestra carga laboral se haya duplicado, pero bueno, estamos con la camiseta bien puesta y vamos a seguir adelante trabajando con la inclusión y la diversidad. Y esto es un paréntesis. Aquí en el museo, ninguno de nuestros profesionales es un especialista en temas de diversidad e inclusión. Nos hemos ido capacitando y al ponernos en los zapatos de estas comunidades diversas, la inclusión se contagia. Es casi como una gripe, como un resfrío. Cuando presentamos la diversidad en nuestros equipos de trabajo, nuestros compañeros y compañeras se van contagiando y cada iniciativa que lleva adelante o que genera o que diseña alguno de ellos o ellas, siempre tiene este componente compensado en la diversidad de las comunidades. ¿Ya? Y bueno, para ir terminando, es mi última lámina, la comunidad en general, la prensa ha visto nuestro trabajo, lo ha valorado y nos ha reconocido y nos han dado, en el contexto del Día Internacional del Turismo Inclusivo, la Corporación Regional de Turismo Valparaíso nos ha otorgado el primer lugar en la categoría Mejor Experiencia Turística Inclusiva. Yo soy muy crítico, agradezco este reconocimiento, todo el equipo agradece este reconocimiento, pero creo que nos falta mucho, creo que tenemos que seguir trabajando por la comunidad y por la diversidad en nuestro país. Bueno, muchas gracias, gracias Natalia, gracias Irene y gracias a todos los participantes. Ahí. Gracias a ti, Javier. Súper hermosa y también inspiradora tu presentación. Yo anoté algunas cosas, también tengo un par de preguntas para mi invitada y mi invitado de lujo. Primero quiero decir que en ambas presentaciones como que la palabra que más pareciera
resurgir en generosidad por todo lo que significa la inclusión de la manera en que ustedes la están planteando. Un espacio inclusivo pensado para personas con discapacidad es un espacio acogedor para todas las personas, para las niñas, para los niños, para una persona tímida, para alguien que en la institución o museo se hace intimidante, para una persona migrante, etc. Me gusta también esta idea de, que lo dijeron los dos, ¿no? Esto de acomodar los espacios, ajustar la institución, para dar, y generar, también tener expectativas, como eso le devuelve también la dignidad al trabajo. Aquí está esta idea de no tocar. ¿Cómo no tocar? Se vuelve también una posibilidad inclusiva. Entonces, como las cuestiones de ingenio, la buena voluntad, el cariño, la emoción, ¿cierto? Como mueven la institución. También como una problemática que anoté, ¿qué significa ser monumento nacional? A lo mejor ahí hay un llamado de atención para una política, ¿no? Como vamos a hacer que este edificio sea monumento nacional, pero eso lleva acarreado un montón de cosas y tenemos que hacernos cargo y no dejarle esa responsabilidad solo a las personas que son honradas con ese nombramiento. Entonces ahí hay una conversación pendiente probablemente. La clave lúdica, hermoso, creo que eso hay que retomarlo para todos los trabajos. Muchas gracias por la belleza, la calidez y la emoción con la que asumieron esta presentación. Hay saludos de cariño. Yo tengo una pregunta para la Natalia primero, después otra para Javier y después una tercera para ambos, ¿ya? Yo voy a hacer esta pregunta en función de que conozco tu trabajo con la universidad. Entonces me gustaría que nos comentaras un poquito cómo es esa relación en la formación inicial docente de los estudiantes de pedagogía con los museos, y con los museos en el contexto de la inclusión, porque no todos los estudiantes tienen esa posibilidad, no todos los estudiantes de pedagogía, y eso es una experiencia interesante, Natalia. Por favor. Gracias, Irene. Gracias, Javier. Un gusto compartir contigo de nuevo. Mira, sobre el tema de los estudiantes, creo que es muy importante. Como personas que formamos profesores, siempre tenemos que tener harta autocrítica. Sabemos que el tema de la inclusión es algo que los profesores y profesoras, como bien decía Javier, no lo tuvieron en su formación, muchos de ellos. Ahora estamos tratando de subsanar aquello con cursos, por ejemplo. En este momento yo también estoy dictando un curso de educación inclusiva para estudiantes de 5º año, y también he tenido la oportunidad de dirigir un curso que es de pasantía en instituciones culturales, y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, porque es distinto quizás que los estudiantes hagan prácticas en los colegios, pero que también puedan pasar por una institución que ve la educación en el ámbito no formal. Y esto ha sido una experiencia muy significativa porque, como decía Javier, como la inclusión está media contagiosa y afortunadamente para nosotros está de moda, esto también ha permeado en todos los espacios. Y nuestros estudiantes se dan cuenta también de que ellos necesitan más, nos piden que los formemos en autismo, por ejemplo, que hay muchos niños y niñas con trastorno del espectro autista en las escuelas, que necesitamos también tener herramientas para poder educar y trabajar mejor. Se ven también muy interesados en aprender, por ejemplo, lengua de señas. Hay un despertar de querer integrar y acoger al otro desde los estudiantes. Entonces yo tengo una esperanza enorme en que los nuevos profesores y profesoras que están empezando sus carreras profesionales tienen esto en sus mentes, están preparándose para ir a un aula que es heterogénea. Ese es el tema. O sea, el aula ya no tiene nada que ver con lo que era antes. Las familias son distintas, las salas de clases son distintas, y nuestra obligación es formar profesores preparados para esa realidad. Entonces, estamos haciendo nuestro aporte. Obviamente hay muchas cosas que deberíamos profundizar, pero creo que los y las estudiantes, como ahí dice, parafraseando con mucho respeto a Violeta Parra, a mí me encantan los estudiantes y tengo mucha confianza en ellos y en lo que van a hacer, y en el interés que hay por fomentar la inclusión, y en el interés que hay también desde las instituciones, como tú bien lo has dicho, Irene, como encargada de educación, de reconocer lo que nos falta y ponernos a trabajar y cuestionar desde las políticas, desde las leyes, como bien tú decías, hasta el día a día, lo que podemos hacer a veces sin recursos. Hay cosas que podemos hacer sin recursos,
y que tenemos que ponernos a hacerlas de manera urgente e importante. Entonces creo que esta nueva generación de profes está mucho con esa semilla, así que yo me siento súper honrada de poder trabajar con estudiantes. Gracias, Natalia. Ahí hay una triada interesante, ¿cierto? La universidad, la escuela, el museo, así que aquí uno puede hacer un llamado a otras universidades para que vayan copiando esta idea de trabajar mancomunadamente con los museos, porque ahí hay una experiencia súper interesante, y yo siempre digo esto, el conocimiento sobre la niñez o sobre la adolescencia no es monopolio de las educadoras de párvulos ni de los profes formales, digamos. También hay un conocimiento acumulado bonito, interesante, de parte de la gente de los museos. Así que ahí queda abierta la invitación. Gracias, Natalia. Javier, entonces, un poco retomando la misma pregunta de la Natalia, pero esta vez ya con las y los docentes. Como, yo quisiera saber cómo ha sido esa respuesta, que puede ser muy amorosa de parte de los profes, como que bueno, acá tenemos un espacio para conocer sobre inclusión y cómo obtener herramientas. Pero probablemente ese camino también tiene algunas espinas, ¿no? Como algunas cosas que no resultan tan bien, algunas resistencias. Eh, Eso, un poco háblanos de aquello. Sí, mira, nosotros, todos nuestros programas educativos de inclusión, los talleres, las charlas, los cursos, los seminarios, nosotros siempre partimos de la base, el diseño de esta iniciativa es parte de la base que nosotros tenemos que ser un apoyo, un soporte para la labor del aula, la labor docente que hacen los profesores en los colegios y en las escuelas. Entonces, ¿cómo nos transformamos como institución en el mejor amigo del profesor o de la profesora? Bueno, bajándole la carga laboral al profesor. ¿Y cómo lo hacemos? Articulando el Plan Nacional de Educación que postula el Ministerio de Educación, y ese Plan Nacional nosotros lo articulamos con los contenidos que va a entregar el museo. Entonces, no hemos sentido resistencia por parte de la comunidad docente, puesto que nos ven a nosotros como amigos. Entonces, lo que pasan en el aula, visitan el museo y nosotros reforzamos los contenidos de una forma lúdica, de una forma entretenida, por medio de un taller de pintura, por medio de una cuentacuentos, por medio de una obra de teatro, pero enseñamos los mismos contenidos. Por ejemplo, en octavo básico se pasa identidad y territorio. Entonces los niños ven estos contenidos teóricos en el aula y cuando vienen al museo ponen en práctica estos conocimientos al ver obras de arte que presentan el territorio hace 100 años atrás, hace 150 años atrás. Entonces nos transformamos en un recurso pedagógico directo para el docente. Los estudiantes pueden venir a estudiar al museo, pueden venir a conocer y aprender y a reforzar lo que les pasa en su aula. Entonces no hemos sentido mucha resistencia. Y en los temas de inclusión y diversidad, hay muchos docentes de mayor edad, ¿no es cierto?, de otras generaciones que no tienen la formación en temas de inclusión, pero ellos ven en su aula esta gran diversidad de estudiantes, con distintas capacidades, distintas condiciones y distintas naciones. Ahora las aulas son multinacionales, ¿no es cierto?, hay de todos, niños de todas las naciones. Entonces el docente se ve en esta problemática de cómo enfrentar sus procesos, cómo adecuarse a las distintas realidades. Entonces cuando ve que el museo le ofrece la posibilidad de acceder a estas herramientas, es muy bien recibido y es muy bien valorado por la comunidad. Tanto así que nosotros tenemos un convenio firmado con SLEP, el Servicio Local de Educación. Entonces nosotros ya estamos trabajando a nivel de la Dirección General de todas las escuelas y liceos públicos de la ciudad de Valparaíso. Entonces ya está dentro de la lógica de los establecimientos poder trabajar con una institución como es un museo, el nuestro u otros, porque todos nuestros colegas de otros museos también están haciendo una gran labor en los temas educativos y de diversidad e inclusión. Perfecto. Mira, aquí hay un comentario de Patricia Vera. Dice, en Ecuador estamos trabajando en la inclusión intergeneracional en las escuelas, insertando a los abuelos para que transmitan sus saberes. Así que ahí muy, muy conectados. Nos quedan un par de minutitos, entonces yo quería preguntarles cómo ven ustedes la relación con las y los artistas. Yo me imagino que están ahí también como formándose en esta nueva línea, o a lo mejor ya son muy adelantados, no lo sabemos. ¿Cuál es la experiencia de ustedes?
en ese sentido. Yo por ahí veía a la Natalia con el Mavi y Sami Ben Mayor. Yo no sé si tú tienes más experiencias que nos pudieran contar. Esta pregunta es para los dos. Nati. Sí, yo creo que la experiencia con los artistas también está cambiando. Por ejemplo, al comienzo, por lo que yo he investigado en algunos museos, había demasiada reticencia en cambios museográficos. Entonces, cuando se le planteaba a un artista realizar una reproducción táctil, una audiodescripción, lo encontraban como, pero ¿qué es eso? Había también reticencias museográficas, como les decía en mi presentación, de que algo pudiera, entre comillas, ensuciar este cubo blanco perfecto que son las exposiciones, ¿no? Pero eso afortunadamente ha ido cambiando y los y las artistas, hay algunos que se han involucrado súper activamente, algunos están generando obras que son sensoriales, obras que están pensadas también para, como bien tú dices, para los niños, para las niñas, para que puedan interactuar. Entonces yo creo que es un cambio que se está dando, sin embargo, obviamente hay artistas que a veces son reticentes a hacer cambios en sus obras, pero sí el tener esta oferta inclusiva, entendamos la audiodescripción, la lengua de señas, las reproducciones táctiles, como algo más habitual en los museos, está también entusiasmando, digamos, a los artistas a poder abrirse a esto y a crear obras de arte que sean más sensoriales, unas obras de arte que también sean más inclusivas. Lo que yo veo más complicado es la reticencia en los contenidos, en los textos curatoriales, en la información impresa. Yo eso es la parte que creo que estamos lejos más al debe para la accesibilidad cognitiva. Me ha tocado estar en actividades con artistas que ellos siguen hablando en un lenguaje muy poco accesible, les cuesta quizás hacer este cambio, digamos, de chip o pensar cómo una persona que no viene del campo del arte se puede relacionar con estas obras, sobre todo en arte contemporáneo, que es mucho más críptico. Creo que ahí tenemos que poner hartos esfuerzos desde también los museos de ir orientando cambios museográficos, cambios en los textos de sala, para que puedan ser, en definitiva, más accesibles a todos y todas, porque una cosa son, digamos, las reproducciones, la audiodescripción, pero también el tema museográfico y el tema de intermediación textual es muy importante y creo que tenemos que ir haciendo cambios por ese lado. Sí, súper interesante eso, porque de alguna manera se radica esta idea de que un cambio museográfico se soluciona con un trámite. Ya tenemos aquí un problema, pongamos braille, ¿no? Como que realmente la inclusión es una idea un concepto que requiere de conversación, de poner varias ideas sobre la mesa, de ver esas reticencias que dices tú, y de ver dónde están aquellos puntos de convergencia que puedan hacer más fluido el camino para todas las personas, eso es como esencial. Bacán, muchas gracias Natalia. Javier. Sí, Irene, mira, claro, como decía la Natalia, el artista ha cambiado, el artista ha cambiado, ya perdió ese estatus de diva, de divo, que tenían algunos artistas visuales y ahora son mucho más compenetrados con los procesos educativos y procesos de formación. Nosotros, por lo menos aquí en nuestro museo, nos interesa poner en contacto directo al artista con nuestros públicos. ¿Y cómo hacemos eso? Exigiéndole prácticamente al artista que va a exhibir en el museo, bueno, va a exhibir tu obra, pero tenemos que generar una instancia de encuentro con la comunidad. Por ejemplo, ahora estamos exhibiendo una exposición de grabados, que son una donación muy importante que hizo un colectivo de grabadores a la ciudad, y trajimos planchas de grabado, las instalamos dentro del mismo museo, entonces cualquier persona que venga al palacio tiene la experiencia de contemplación de la obra de arte, pero tiene la experiencia práctica de poder hacer su propio grabado en el Museo Baburiza. Están los mismos artistas presentes acá interactuando con la gente, explicándoles cómo se hacen las obras de arte. Es una experiencia súper enriquecedora, no solo para los públicos, sino también para nosotros como funcionarios de la institución. Yo también he hecho hartos grabados ahí con los artistas jugando un poco con la plancha. Y nuestro equipo de mediación se transforma en los interlocutores entre el artista, que muchas veces el artista es muy críptico, le cuesta darse a entender muchas veces, es muy abstracto tal vez para explicarse. Entonces nuestro mediador se transforma, valga la redundancia, en el puente, en el mediador entre el público y el artista,
entregando las herramientas que permitan o logren la comunicación efectiva. Esto puede ser lengua de señas, diálogos en lenguaje llano, juegos, el factor lúdico, ¿no es cierto? Pero nosotros como museo tenemos la máxima, tenemos la obligación con nuestros públicos, con la comunidad, de poner siempre en contacto al artista con las personas. Encontramos que es una herramienta muy potente de mediación y es una herramienta muy potente para difundir el patrimonio artístico de primera fuente, del mismo creador, del mismo artista. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Natalia. Yo soy una convencida de que la educación patrimonial es una educación para la paz, y con estos argumentos todavía mucho más, ¿no? La educación patrimonial como espacio de afecto, como espacio para el bienestar humano. Así que ustedes han dado cuenta de eso con sus experiencias, con la forma, también no solo con el contenido que nos vinieron a mostrar, sino también con la forma en que se aproximaron y nos contaron estas historias. Además se ajustaron, pero totalmente al tiempo, lo que siempre se agradece. Así que muchas gracias, quedamos en súper contacto. Agradezco infinitamente a Gino y David por su trabajo, que es súper agotador, pero que también nos permite, le permite a todas las personas hacerse parte de este momento. Así que muchas gracias. Dejo a Jonathan y creo que viene Leonardo a continuación. Así que... Así es, Irene.